en Perú, miren, me han pescado como sardinas. Como ustedes podrán observar, soy una persona con discapacidad severa. El motivo por el cual me subo a esta unidad de transporte es para así de esta manera tratar de trabajar y por Gracias, Dios te bendiga. Buenas noches, por ahí me. Para los que no saben, yo soy peruana viviendo en Estados Unidos muchos años y cada vez que vengo a mi querido Perú me gusta llevarme algunas cositas, un poquito de mi querido Perú para no extrañarlo tanto mientras vivo en Estados Unidos. Así que en este video acompáñenme y les voy a enseñar algunas cositas de qué es lo que hace una peruana que vive en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo que es inmigrante y qué es lo que hace cada vez que regresa a su tierra natal, a la tierra que le ve nacer. Mi mercadito para el día, y eso es lo que se extraña, unas cosas que se extraña de vivir en otro país. Miren todos los vegetales. Así es un mercado local. Bueno, eso es en la ciudad de Huacho, pero los muchos mercaditos que le llaman acá son así en Perú, en todas partes del Perú. ¿Por qué? Porque normalmente compran fresco, compran para lo que van a cocinar el día, hacen su mercadito a diario. Miren todo lo que es pescados, mariscos, los cangrejos, muchos lo traen fresco del día. ¿Ves? A veces se van hasta el mismo puerto y lo compran fresquecito del día, mayormente. ¿Qué es eso? ¿Tiburón azul? Qué rico. No sé si sus países venden así los pollos colgados, es que son frescos. Acá en Estados Unidos lo ven así, ay no, se malogra, el pollo te va a hacer enfermar. Pero acá en Perú así lo venden colgado, es que los matan el mismo día y lo venden así, colgados. Hay gente que se asusta cuando vienen de otros países, pero acá en Perú es muy conocido. Los huevos también lo tienen así, no lo tienen a veces en el frigider, lo tienen fresco. Y la gran fruta, tenemos una gran variedad de fruta, ya que en Perú, a comparación de otros países que son un lujo, acá es barata la fruta. Miren qué bonito, todos los colores, papaya, plátano, eso es lo que tiene el Perú. Una de las cosas que creo que todos los peruanos coincidimos es que nos encanta y estamos orgullosos de nuestra deliciosa comida peruana. Así que una de las cosas que llevo de mi querido país son algunos insumos para preparar la rica comida peruana. Ok, quiero buscar mis cremitas, las famosas cremitas de ají amarillo. Por supuesto, nuestro rico ají amarillo. A mí me gusta el sin picante. Acá están todas las cremas para hacer, por favor, las papa la huancaína, ají de gallina, la causa rellena y todo más. Eso sí me llevo bastante. También los encuentras allá, pero nada como aquí. Y mi ají colorado, por supuesto. Vamos a llevar individuales acá también. Poco picante. 2.40 está en oferta. El ricotari, a mucha gente le gusta el ricotari, ¿no? Pero en esta ocasión no lo voy a llevar, también lo llevo siempre, pero ahora tengo un poco, así que esta vez no lo voy a llevar, pero es muy rico, es como una crema de huancaína picante. Y nuestro sillao peruano, qué rico, tiene otro sabor totalmente diferente, eso no voy a llevar. Aquí tenemos nuestra rica sal de maras finas, teniente de acá de nuestro querido Cusco. Eso lo pueden encontrar en nuestro querido Cusco. Pero bueno, yo me lo voy a llevar acá de Totus. Muy buena, rica, recomendado. Nuestra rica papa seca para hacer nuestra carapulcra. Qué rico. Sigamos haciendo shopping peruano. Los ricos chocolates sublimos, riquísimos. A mí me gusta llevar en estos bombones, los chiquitos, son muy ricos. Voy a llevar 2 de estos. No sé, como que saben mejor que cualquier otro chocolate.
También tienen el triángulo, pero a mí me gusta más el sublime y el vision. Por supuesto, nuestra rica Inca Kola. Qué rico, y hace tiempo que no veía habas, las habas saladas. Estas son bien ricas, voy a llevarlas, hace tiempo que no las como. Ay, qué rico, por supuesto los ricos turrones, aunque no es época, pero podemos llevar un pedacito. Algunos tragos que nos caracterizan es el pisco, por supuesto, y tenemos diferentes tipos de quebranta. Hay diferentes tipos para hacer, ¿no? Por ejemplo, el acholado. Estos son 24 soles con 90 centavos. También tenemos nuestros ricos vinitos. Exagerolos, más o menos. Por ejemplo, acá tenemos la coca tea, el té de coca. Que nosotros acá, si te vas a las montañas, masticamos mucha coca y es muy bueno para el estómago y para el mal de altura. Bueno, es que no sé si te dejan pasar en el aeropuerto, eso sí no lo sé. Pero vamos a llevar también, por ejemplo, manzanilla, todo eso, porque acá es un poquito más barato. Es un poquito más barato, también la encontramos en Estados Unidos, ¿no? Pero eso vamos a llevar. Llevaremos esta, manzanilla. Tenemos el cafecito, un cafecito rico Alto Mayo, el cafetal, toda esta variedad. Otra es que acá en Perú hay muchas cosas que son muy baratas. De repente en sus países también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ser con el cuidado dental, de los ojos y ropa. Acá hay muchas cosas para comprar, hay mucho comercio barato de todos los precios. Y me estoy yendo a la fábrica de los atunes carabelas, acá en la ciudad de Huacho. Para los que les gustan los atunes carabelas de Huacho son muy conocidos, son bien ricos. No todos les gustan los atunes, ¿no? Pero a mí sí. Siempre que puedo me llevo un poco para Estados Unidos. Así que hemos tomado un mototaxi. Acá los mototaxis son bien populares, hay por todos lados. Este es el principal medio de transporte en la ciudad de Huacho, en el rico norte chico. Aquí está la fábrica y acá hay jolita, pues la gente está comprando, solamente la gente que sabe. Y ahora han sacado una conserva de la famosa salchicha huachana para los que se van a otro país y puedan llevar, porque salchicha, como es embutidos crudos, no lo puedes pasar por el aeropuerto. Así que ahora la están sacando en lo que es enlatados, creo que precocidos. Vamos a probar, voy a llevar unos cuantos para ver qué tal está. Salchicha de Huacho, ahí está. Acá están los precios. Está 24 unidades, 131 o 12 unidades, 66 soles. Sí está un poquito caro. Voy a probar algunas. Tienen sardinas peruanas, graté, atún. A mí me gusta la caballa en filetes. También tiene el jurel, el atún y ahí están todos los precios. Está al frente de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, está bien famoso. Media en la caja de 24 unidades de trozos de caballa. Caballa, 24 unidades de baño chiquito. Sí, y luego media docena a la salchicha. Media docena. Con esta factura. Acá tengo mis tamalitos de Huacho que voy a llevar por primera vez. Ojalá que lleguen. Los voy a guardar bien con papel aluminio y congelarlos. Vamos a ver, son como 2 horas de viaje hacia Estados Unidos, pero los tamalitos de acá de Huacho son bien ricos. Bueno, hay que saber dónde comprarlos. Me gusta más que los de Lima, ¿no? Entonces he comprado, son de chanchito. Ojalá que lleguen. Es una de las cosas que siempre he querido llevar desde acá, desde Perú a los Unites. A ver. Solo en Perú, las combis toneras le llaman, le ponen música hasta sus luces, a todo volumen. Combis toneras, otra noche, otra noche,
y lista para regresarme a Estados Unidos desde Perú. Les voy a enseñar un poquito de lo que voy a llevar de Perú a Estados Unidos, y todo esto lo hago para no extrañar un poquito menos a mi querido Perú. Tengo una maleta, esta vez no estoy llevando mucho, pero acá hay algunas de las cositas que ya estoy empaquetando. Y miren, normalmente llevo más, ¿no? A ver, les voy a dar una reseña para que sepan que lo que estoy llevando. No puede faltar los ricos chocolates sublimes. A mí me gustan estos chiquitos, ¿no? Y también tengo la salsa de soya o el sillao que se hace para la comida china. También hay allá, ¿no? En Estados Unidos, pero esta es una marca que lo usamos acá bastante en Perú. La verdad no sé si es peruana, yo creo que sí, la verdad no sé, pero sabe un poquito, para mi gusto, un poquito más rico. Los turrones Doña Pepa no es temporada porque ahorita estamos como más o menos en verano, que es febrero, marzo, y temporada es en octubre, pero son como unos dulces, unas galletitas dulces con caramelo. Eso yo que hace años que no comía, se llaman habas saladas y son bien ricas, así que me provocó. Y por supuesto mi ajicito amarillo peruano para poder hacer toda mi comida típica allá en Estados Unidos. También estoy llevando un regalito para mis amigas. Y las galletitas pícaras, que son chocolate, con chocolate, son mis favoritas. Acá hay una acá hay una que ya no aguantó y lo abrí. No pude contenerme, así que ojalá que llegue completa. Vamos a ver. Estas son una de mis favoritas. Tenemos acá las Casino. Son unas galletitas de chocolate con menta riquísimas. Yo sé que hay, pero es un poquito diferente. Y la Doña Pepa, que son unas galletitas con chocolate y caramelitos. Y acá me trajeron, esto es un poquito de miel de abeja. Es de la Sierra de Huancayo, me la recomendaron mucho, me la trajeron. Y es miel de abeja con polen y jalea. Me han dicho que es muy buena para su salud, para la salud, para lo que sea, para muchas cosas, ¿no? Y por supuesto quería llevarme un cafecito de Perú, café chanchamayo, para pasarlo. Estoy llevando un poquito, esto más que nada es regalo, huancaína con ají, con queso y tare, que es una crema típica de Perú. Y como estuve por Huacho, muchos no conocen, Huacho tiene estos atunes o pescados en conserva, entonces me estoy llevando varias, tiene bastante omega 3. Y Huacho también es conocido por la salchicha huachana, pero no se puede llevar embutidos crudos, así que han sacado un producto nuevo que es este de acá, que se supone que es la salchicha de Huacho, pero en conserva. Nunca la he probado, pero esta vez la voy a probar. Ojalá que sea rica, vamos a ver. Me estoy llevando solamente 2 para probar, así que bueno. Sal de maras finas, que lo compré en Totus, se supone que es de Maras Cusco. Allá fabrican esa sal y se supone que es muy buena. Es muy buena, así que estoy llevando eso y vamos a ver. Esas son solamente algunas cositas. Y me regalaron un panetón Donofrio. Este normalmente se come para fechas navideñas, pero me lo regalaron, así que vamos a llevar. Así que esto es todo lo que estoy llevando por el momento. Ya me regreso ahora en la noche y bueno, a ver, ojalá que llegue todo completo. Solamente los peruanos y los que hemos vivido o los que vivimos en el extranjero entendemos sobre esto, ¿no? Que queremos llevarnos solamente un pedacito de nuestro querido país